Buenas tardes a todos los estudiantes de la Institución Educativa San José, en especial a los estudiantes de grado 11 en el curso de Física. Soy el docente Reinaldo Las Villamar Holanda y el tema que vamos a tratar hoy en este video es una variante de solución al circuito de 3 mallas que se había planteado en el video anterior y que había sido resuelto a través del método matricial y la reducción Gauss-Jordan. Ahora en este video vamos a utilizar la alternativa de solución llamada regla de Cramer, que para ello y en primera instancia vamos a mirar cómo se calcula el determinante de una matriz para así pasar a la regla de Cramer. Entonces veamos cómo se realiza. Como les venía diciendo, entonces estamos en la Institución Educativa San José del municipio de La Unión Valle en el curso de Física para el grado 11 y en el tema análisis de circuitos por mallas, aplicación de las leyes de Kirchhoff, recordando que la primera ley de Kirchhoff o ley de las mallas nos dice que la sumatoria de todos los aportantes de potencial eléctrico a lo largo de una malla, un lazo cerrado, debe ser igual a la sumatoria de todos los consumidores de dicho potencial a lo largo de la misma malla. Y dado, se puede suponer la segunda ley, tiene alguna aplicación, la primera pues nos diría que la sumatoria de aportantes es igual a la sumatoria de consumidores, mientras la segunda ley nos dice que la sumatoria de todas las corrientes que confluyen hacia un nodo es igual a la sumatoria de las corrientes que salen del mismo. Ley de los nodos, que nos dice que sumatoria de corriente de entrates es igual a sumatoria de corrientes salientes. Recordemos que para establecer las ecuaciones de malla tenemos que atender a las siguientes convenciones: que cuando la corriente de malla atraviese una fuente desde el lado negativo y salga por el lado positivo, la consideraremos positiva. Que cuando la corriente de malla atraviese una fuente, entre por el lado positivo y salga por el lado negativo, la consideraremos negativa. Que cuando dos corrientes en una resistencia que se encuentre en una frontera entre malla y malla, las corrientes confluyan en el mismo sentido para atravesar la resistencia, entonces esas corrientes se van a sumar. Y que en caso contrario, que las corrientes al llegar a esa resistencia se encuentren frente a frente de esa resistencia, esas corrientes se van a restar. ¿Cómo definir cuál resta, cuál va de primera y cuál va de segunda en la resta? Depende de la malla en la cual estemos. En el caso de la expresión como se descrita ahí, I1 menos I2 parecería una expresión que se necesitaría en la malla 1. El circuito con el cual estábamos discutiendo era el circuito que encuentran ustedes aquí en este dibujo, en el cual todas las fuentes de potencial se asumen de 100 voltios y todas las resistencias de 10 ohmios. Miremos el orden de las mallas: a la izquierda la malla 1, a la derecha la malla 2 y la malla 3. En la malla 1 se definió que la corriente de malla circulase en el sentido de la manecillas del reloj, en la malla 2 en el sentido contrario a las manecillas del reloj y en la malla 3 en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Como en este tema ya habíamos avanzado un poco sobre cómo se explicaba la obtención de cada una de las ecuaciones, pues entonces avancemos y recordamos que si le aplicamos a la malla 1 que la sumatoria de aportantes es igual a la sumatoria de consumidores, entonces nos brindaba esa expresión que al organizarla, factorizar y organizarla por grupos de quién está acompañando a I1, quién está acompañando a I2 y quién está acompañando a I3, nos terminaba quedando como se muestra aquí. Miren la expresión: menos delta B3 más delta B4 más delta B1 menos delta B2 es igual a I1 lo acompaña la suma de R3 más R4 más R5 más R1 y más R2. A I2 lo acompaña R2 y a I3 lo acompaña menos R3 y menos R4. De manera similar, al analizar la malla 2, encontrábamos, ahí está su expresión, y al organizarla en los grupos que acompañan a I1, I2 y I3, encontramos que delta B5 es igual a R2 por I1 más la sumatoria entre R8, R7, R6 y R2 acompañando a I2 y R
8 acompañando a I3. En la malla 3 vemos la expresión y al final, como está encerrado allí en color rojo, encontramos que la expresión de la malla o ecuación de la malla termina quedando delta B5 menos delta B6 más delta B7 más delta B3 igual. Ahí 1 lo acompaña menos R4 menos R3, ahí 2 lo acompaña R8 y ahí 3 lo acompaña R8, R9, R10, R4 y R3. Ya colocándole valores de que cada fuente valiese 100 voltios y cada resistencia valiese 10 ohmios, terminan quedándonos estas ecuaciones. 50 ohmios de I1 más 10 ohmios de I2 menos 20 ohmios de I3 igual a 0 voltios es la ecuación de la malla 1. 10 ohmios de I1 más 40 ohmios de I2 más 10 ohmios de I3 igual a 100 voltios es la ecuación de la malla 2. Y menos 20 ohmios de I1 más 10 ohmios de I2 más 50 ohmios de I3 es igual a 200 voltios es la ecuación de la malla 3. Entonces, cuando ya acomodamos eso en una matriz, nos queda la matriz de esta forma. Miren, donde entonces todo lo que acompaña a I1 está en la primera columna, todo lo que acompañaba a I2 está en la segunda columna y todo lo que acompañaba a I3 en la tercera columna. Y la cuarta columna es la que hemos denominado matriz de resultados, lo que se encuentra al otro lado del igual. Y lo que está al lado izquierdo pues se llama la matriz de coeficientes. Coeficientes porque son los números que acompañan a cada una de las variables en cada una de las ecuaciones. Entonces, a diferencia de lo que vimos en el video anterior, que nuestro propósito era hacer que esta matriz de coeficientes se convirtiera en 1, 1 y 1 en los elementos de la diagonal y el resto se volviese en 0 para que en la matriz de resultados aparecieran en la fila 1 el valor de la corriente I1, en la fila 2 el valor de la corriente I2 y en la fila 3 el valor de la corriente I3. La regla de Kramer, ¿qué me dice? La regla de Kramer me dice, mire, para hallar I1, entonces, vamos a colocar como denominador el determinante de la matriz de coeficientes. Y en el numerador, el determinante de la matriz modificada sobre la columna 1. ¿Y qué es modificada sobre la columna 1? Que la columna de resultados va a salir de allí donde se encuentra y va a pasar a ocupar la columna 1, o sea, donde dice I1. Y la I2 y la I3 van a quedar intactas. Para resolver I2, entonces volvemos a dividir por el determinante de la matriz de coeficientes y en el numerador va a ir el determinante de la matriz modificada en la columna 2, es decir, que la columna de resultados va a sustituir a la columna que en este momento vemos como segunda, la que acompaña a I2, y la columna 1 y la columna 3 quedan como están en original. Y de esa misma manera I3 va a ser la división entre, en el denominador va a estar el determinante de la matriz de coeficiente, como en los otros dos también. Y en el numerador va a ir el determinante de la matriz a la cual se le modifica la tercera columna, es decir, que la columna que está como resultados entra a ocupar el lugar que tiene la columna donde dice I3. Y la columna I1 y la columna I2, o sea, la primera y la segunda, quedan intactas. Bueno, ¿y qué es el determinante de una matriz? Es el valor característico de una matriz. Tiene unas propiedades particulares y nosotros lo que vamos a hacer es poder calcular esos determinantes para poder encontrar los valores que requerimos para generar estas divisiones donde al final han de salir los resultados de la corriente de malla 1, la corriente de malla 2 y la corriente de malla 3. Entonces miremos el proceso en detalle. Matriz de coeficiente, vamos a buscar el determinante de la matriz de coeficientes. Bueno, entonces eso lo tenemos acá anotado en el tablero como primer paso, cálculo del determinante de la matriz de coeficientes. Y vamos a utilizar un método y es el método de expansión. Y yo la expansión la puedo hacer por cualquiera de las filas o a través de cualquiera de las columnas. Esta es una matriz cuadrada, es decir que tiene la misma cantidad de filas, que es lo que se cuenta como horizontal, y la misma cantidad de columnas, que es lo que se cuenta como vertical. Entonces yo decido hacer la expansión por donde quiera, pero para hacer esa expansión necesito tener en cuenta un juego de signos que tienen que ver con las posiciones dentro de la matriz. Entonces observen que la posición 1, 1, es decir, fila 1, columna 1 tiene un más.
la posición 2, 1, que es la misma columna 1, pero la fila 2 tiene un menos, y la posición 3, 1 tiene un más. Si seguimos a la otra columna, entonces la posición 1, 2 tiene un menos, la posición 2, 2 tiene un más, y la posición 3, 2 tiene un menos. Y si nos pasamos a la última columna, entonces la posición 1, 3 tiene un más, la posición 2, 3 tiene un menos, y la posición 3, 3 tiene un más. Esos signos van a acompañar a los coeficientes que encontramos en nuestra matriz cuando se vaya a realizar la expansión, dependiendo de por qué sitio se va a hacer. Bueno, dijimos que por la primera fila, o sea que en este momento los factores primordiales para nosotros van a ser el 50, el 10 y el menos 20, y leyéndolos en horizontal sobre la fila 1. Y entonces ahí ¿qué va a pasar? Que el 50 debe ir acompañado de un signo positivo, el 10 debe ir acompañado de un signo negativo, y el menos 20 va a ir acompañado de un signo positivo. Después se aplicará la ley de signos para convenientemente acomodarlos. Bueno, entonces vamos a mirar cómo se realiza el proceso. Entonces, cuando se va a iniciar una matriz, observe que ya el formato que teníamos como entre corchetes se convierte en un formato entre barras. Eso significa matemáticamente que estamos calculando la matriz, estamos calculando el determinante de esa matriz, perdón. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, cuando tomamos el 50, decía que el 50 tenía que llevar un signo más, ahí lo tenemos resaltado, y ahí está el 50, y observe un detalle. No vamos a usar ni los elementos que acompañan al 50 en la fila 1 ni en la columna 1. Lo que me lleva entonces a que los 4 elementos que no se han de usar son el 40 y el 10, que son la posición 2, 2 y 2, 3, y el 10 y el 50, que son la posición 3, 2 y 3, 3. Miren cómo se acomodan. Después, ¿qué va a pasar? Vamos a tomar el 10, pero al 10 lo acompaña un signo menos de acuerdo a la matriz que teníamos acá con signos. Y entonces ese 10 va a inutilizar a la fila 1 y a la columna 2. O sea que los elementos que me quedan libres son el elemento 2, 1, el elemento 3, 1, el elemento 2, 3 y el elemento 3, 3. Por eso es que utilizamos el 10 de la fila 2 y el menos 20 y el 50 de la fila 3. Y por último, el menos 20, que está en la posición 1, 3 de la matriz que estamos calculando el determinante, va a ir acompañado de un signo más. ¿Y qué elementos van a quedar para utilizar allí? Entonces miremos que la fila 1 y la columna 3 quedan inutilizadas, y los elementos que hemos de usar son el elemento 2, 1, el elemento 2, 2, el elemento 3, 1 y el elemento 3, 2. Es decir, el 10, el 40, el menos 20 y el 10. Observe entonces que cuando quiero calcular el determinante de una matriz 3 por 3, la operación termina derivándose en calcular el determinante de una matriz 2 por 2. Si hubiese sido una matriz 4 por 4, entonces se hubiera derivado en matrices, en suma de determinantes de matrices 3 por 3, y para calcular esos determinantes 3 por 3 había que calcularlos como se calculan los 2 por 2. Se vuelve como una cadena, pero pues eso no es de nuestro interés a este momento. Bueno, ¿cómo se ha de resolver esto? Entonces concentremos la atención aquí en la primera parte. Ese 50 tiene que acompañar en la multiplicación a el desarrollo de ese determinante de esa matriz 2 por 2. ¿Y aquí cómo se va a resolver? Se va a hacer multiplicaciones en diagonal y los resultados se van a restar. Aquí va a quedar 40 por 50 menos el resultado de 10 por 10. Cuando pasemos a este nos va a quedar 10 por 50 menos el resultado de menos 20 por 10. Y eso va a quedar multiplicado por un menos 10 afuera. ¿Y acá qué va a pasar? Acá nos va a quedar 10 por 10
menos el resultado de menos 20 por 40, y eso del resultado que hay allí va a quedar multiplicado por menos 20. Miremoslo en expresión. Miren entonces el detalle. ¿Qué decía? Que el 50 que estaba adelante va a quedar de la multiplicación de 40 por 50 menos 10 por 10. Después el 10, al quedar acompañado con ese menos, al final termina restando. Me queda la multiplicación de 10 por 50 menos la multiplicación de menos 20 por 10. Y después el último, el 20, que lleva un signo más, pero al tener el menos 20 va a terminar siendo una resta. Entonces va a quedar con la multiplicación de 10 por 10 menos el resultado de la multiplicación entre menos 20 y 40. Entonces miremos, aquí en el paréntesis que acompaña el 50, 40 por 50 es 2000 y 10 por 10 es 100. Por eso ahí se ve abajo que dice 50 y entre paréntesis dice 2000 menos 100. En el otro, menos 10, 50 por 100 son 500. Y menos por menos da más, entonces me va a quedar 20 por 10 más 200. Y en el otro paréntesis me queda el menos 20, que va a multiplicar a 100. Y en el otro lado que va a quedar, menos por menos da más, entonces 20 por 40 va a dar 800. Entonces, ¿esto cómo termina dando? Termina dando el primero, 50 que multiplica 2000 menos 100, o sea que 50 multiplica a 1900. Menos 10 que multiplica a 500 más 200, que eso es 700. Más menos 20 que multiplica a 100 más 800, que es 900. Entonces observe la operación ahí. 50 por 1900, menos 10 por 700, menos 20 por 900. 50 por 1900 es 95.000. 10 por 700 es menos 7.000. Y menos 20 por 900 es menos 18.000. Si a 95.000 le quitamos 7.000 y le quitamos 18.000, nos da 70.000. Y 70.000 es el valor del determinante de la matriz de coeficientes, es decir, el denominador de cada una de estas tres expresiones. Ya ahí tenemos el denominador. Ahora, ¿qué nos falta? Encontrar los numeradores de cada uno de estos fraccionarios. Es decir, cuánto vale el determinante de la matriz modificada por la columna 1, y así hallaremos I1. Cuánto vale el determinante de la matriz modificada por la columna 2, y así hallaremos I2. Y cuánto vale el determinante de la matriz modificada en la columna 3, y así hallaremos I3. Entonces comenzamos con ese cálculo. El cálculo del determinante de la matriz modificada en la columna 1. Ustedes observen que la columna 1 originalmente era 50, 10 y menos 20. ¿Y ahora qué aparece? Ahora aparece 0, 100 y 200. Las otras dos columnas se quedaron originales, 10, 40, 10 y menos 20, 10, 50. Le aplicamos el mismo juego con los signos y aquí vamos a expandir por la segunda columna. Nos dio el arrebato de expandir por la segunda columna. Entonces, si vamos a expandir por la segunda columna, al número 10 lo tiene que acompañar un signo menos, al número 40 lo tiene que acompañar un signo más, y al número 10 lo tiene que acompañar un signo menos. Entonces, de acuerdo a la explicación que teníamos ahora, ¿qué va a pasar? Tomamos el primer 10 y mire que está acompañado del signo menos, y inmediatamente al lado del igual. Eso inutiliza la columna 2 y la fila 1. O sea que los números que nos quedan son el 100, el 200, el 10 y el 50. Cuando ya pasamos al 40, acompañado un signo más, entonces eso nos inutiliza la columna 2 y la fila 2. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos quedan los elementos de la fila 1, el 0 y el menos 20, y los de la fila 3, el 200 y el 50. Y por último, el 10, que está abajo en la posición 3, 2, va acompañado de un signo menos, y eso nos inutiliza la columna 2 y la fila 3. Por tanto, nos quedan nada más elementos de la fila 1 y la fila 2. 0 y menos 20 y 100 y 10. Entonces, aquí, ¿qué va a pasar cuando vayamos a resolver el determinante de esta matriz modificada? Menos 10 queda multiplicando el resultado de 100 por 50 menos el resultado de 200 por 10. Más 40 queda multiplicando el resultado de 0 por 50
menos el resultado de 200 por menos 20. Y menos 10 queda acompañando al resultado de 0 por 10 menos 100 por menos 20. Eso está escrito acá. Y entonces nos dice, determinante de la matriz modificada en la columna 1. Nos queda el menos 10 acompañando a 100 por 50 es 5000. Menos 200 por 10 es 2000. Después el más 40 queda acompañando a 0 por 50 es 0. Menos el resultado de menos 20 por 200 que es menos 4000. Y el último menos 10 queda acompañando a 0 por 10 que es 0. Menos 100 por menos 20 que es menos 2000. Entonces aplicando leyes de signos ahí que nos va a dar menos 10 queda multiplicado por 3000 porque 3000 es 5000 menos 2000. Más 40 queda multiplicado por 4000 positivo porque por menos da más. Y menos 10 queda multiplicado por 2000 positivo porque menos por menos da más. Entonces, menos 10 por 3000 da menos 30000. 40 por 4000 da más 160.000. Y menos 10 por 2000 da menos 20.000. Si a 160.000 le restamos 30.000 nos da 130.000. Y si le restamos 20.000 nos da 110.000. O sea que el determinante de la matriz modificada por la columna 1 es 110.000. Bueno, ahora entonces se va a hacer el cálculo del determinante de la matriz modificada en la columna 2. Pero a manera de enseñanza vamos a utilizar otra estrategia para calcular ese determinante. Miren la nota que tengo al lado derecho de la pantalla. Esto que voy a explicar es solo aplicable para calcular determinantes de matrices 3×3. No sirve en ningún otro tipo de matriz. Entonces, ¿qué se hace? Miren que ya no voy a hacer expansión, ni tener en cuenta que el signo más, el signo menos, que posición. No, lo que voy a hacer es escribir las 3 columnas y después escribir como cuarta columna la que estaba de primera y como quinta columna la que estaba de segunda. Es decir, escribo las 3 primeras y repito la primera y la segunda. Después las enlazo como se muestra con las flechas. Se parece a algo así como la distribución espectral en química. Esa misma estrategia de multiplicar en diagonal. Entonces, todos los números que están ligados con el marcador azul, ese resultado se va a multiplicar por un signo más. Y después todos los resultados que salgan del marcador rojizo, entonces se van a multiplicar por el signo menos. Entonces miremos esa forma de solución. Sería 50 por 100 y por 50. Eso me da un resultado positivo. Más 0 por 10 por menos 20. Más menos 20 por 10 por 200. Miren que ahí estoy enfocando donde se ve que estoy haciendo la operación debajo de ese entrecruzado y se ve con los símbolos azules. Ahora entran los símbolos rojos. Resto menos 20 por 10 por menos 20. Resto 200 por 10 por 50 y resto 50 por 10 por 0. Bueno, entonces miremos. La primera multiplicación es 50 por 10 por 50, eso da 250.000. Más 0 por 10 por menos 20, eso da 0. Más menos 20 por 10 por 200, eso le da menos 40.000. Menos el resultado de menos 20 por 100 por menos 20. Pues menos 20 por 100 y por menos 20 le da 40.000. Y por ese menos entonces queda restando menos 40.000. Ahora 200 por 10 y por 50 le da 100.000 y ahí queda restando. Y 50 por 10 por 0 le da 0 y ahí queda restando. Entonces al final la operación va a ser 250.000 más 0, menos 40.000, menos 40.000, menos 100.000. O sea que 250.000 le voy a quitar 180.000 y eso me da 70. O sea que el determinante de la matriz modificada en la columna 2 da 70.000. Observe que en el de la matriz modificada en la columna 1 había dado 110.000. Bueno,
Esa misma estrategia la voy a utilizar para calcular el determinante de la matriz modificada en la columna 3. Entonces miren que ya modificar la columna 3 me queda como 50, 10 menos 20, 10, 40, 10 y el 0, 100 y 200. Y vemos que la que era modificada por la columna 2, pues la columna de resultados quedó ahí entre la mitad, 0, 100 y 200. Bueno, entonces hacemos lo mismo, tiramos las 3 primeras columnas, después repetimos la primera y la segunda. Entonces las multiplicaciones que nos van a dar: 50 por 40 por 200, más 10 por 100 por menos 20, más 0 por 10 por 10, menos 20 por 40 por 0, menos 10 por 100 por 50, menos 200 por 10 por 10. ¿Cuánto da eso de resultado? 50 por 40 y por 200 da 400.000. 10 por 100 y por menos 20 da menos 20.000. 0 por 10 por 10 da 0. Menos 20 por 40 por 0 da 0. Menos 10 por 100 por 50 da 50.000. Entonces 50.000 está restando. Y 200 por 10 por 10 da 20.000 y queda restando. O sea que hacia 400.000 le quitamos 20.000, le quitamos 50.000, le quitamos 20.000, es decir que al final le quitamos 90.000, el resultado son 310.000. Entonces, la matriz, recordemos resultados. La matriz de coeficientes, ¿cuánto nos dio su determinante? Nos dio 70.000. De la matriz modificada en la columna 1, ¿cuánto nos dio su determinante? 110.000. De la matriz modificada en la columna 2, ¿cuánto nos dio su determinante? 70.000. Y de la matriz modificada en su columna 3, ¿cuánto nos dio el determinante? Nos dio 310.000. Entonces vamos a aplicar la regla de Cramer. ¿Y la regla de Cramer qué me dice? Dice, la corriente de malla 1 va a ser igual a el valor del determinante de la matriz que modifica la columna 1 sobre el determinante de la matriz de coeficientes. El de la matriz de la columna 1 daba 110.000 y lo vamos a dividir por el de coeficientes, que es 70.000, y eso, pues como es corriente, dan amperios. La división entre los dos, al simplificarla, es decir, sacarle 10.000 y 10.000 arriba y abajo, nos va a dar I1 igual a 11 séptimos de A. Nos dio positivo. ¿Qué quiere decir que nos haya dado positivo? Que en el momento en que usted eligió el sentido de giro de la corriente de malla, eligió el sentido correcto. Si hubiera dado negativo, pues corrige diciendo que va realmente en el sentido contrario. Y 2, determinante de la matriz con la modificación en la columna 2 dividido por el determinante. Retomando entonces, tuvimos aquí una falla técnica, entonces I2 es igual a la división entre el determinante de la matriz en la cual se modificó la segunda columna sobre el determinante de la matriz de coeficientes. ¿Cuánto dio el determinante de la matriz modificada en la segunda columna? 70.000. ¿Y cuánto dio el determinante de la matriz de coeficientes? 70.000. 70.000 sobre 70.000 en amperios pues es igual a 1 amperio. En el caso de I3, entonces observamos que dice determinante de la matriz modificada en la columna 3 sobre el determinante de la matriz de coeficientes. ¿Cuánto valió el determinante de la matriz que fue modificada en la columna 3? 310.000. Y el determinante de la matriz de coeficientes, 70.000. Y eso da en amperios, al sacarle 10 milésimas a cada uno, pues nos va a dar I3 igual a 31 séptimos de amperio. Como ustedes pueden contrastar contra el video anterior, en el video anterior estas eran las mismas 3 respuestas. Era lógico, cambiar el método de solución no puede cambiar la solución. Nos dio positivas todas, quiere decir que afortunadamente desde el inicio habíamos elegido los sentidos correctos. Mi recomendación entonces, debes entrenarte en la aplicación de los dos modelos para dar solución a problemas que involucren 3 o más variables. Hemos utilizado el entorno de la electricidad para realmente cubrir el vacío de la formación en matemática sobre los métodos de solución
cuando tenemos ecuaciones que contemplan 3 o más variables. Buenas tardes a todos.